Hola, soy Jocelyn Mora Lagunes y a continuación voy a realizar mi presentación. Soy estudiante de la Universidad Veracruzana, Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales. Actualmente curso la licenciatura en Ingeniería Industrial. Esta tarea es para la experiencia educativa Electromagnetismo, impartida por el catedrático, el maestro Uriel Gabriel Zapata Rodríguez. Como ya lo dije y lo repito, mi nombre es Jocelyn Mora Lagunes. El tema que voy a estar abordando es el 24.5 modelo molecular de la carga inducida. Me gustaría comenzar abordando el tema con las imágenes 24.18 y 24.19 que tomé del libro Física Universitaria con Física Moderna, volumen 2. En el caso de la imagen 24.18 se muestran las moléculas polares, en este caso en el inciso A, se encuentran dispersas ya que no hay un campo eléctrico que influya en ellas. En cambio, al encontrarse en el inciso B, se puede observar que estas líneas rojas simulan ser el campo eléctrico, lo que hace que estas cargas, tanto las negativas como las positivas de las moléculas polares, tiendan a alinearse. En el caso de la figura 24.19 muestra las moléculas no polares que comprendemos tienen cargas homogéneas. Sin embargo, al influir un campo eléctrico en ellas, estas tienden a convertirse en moléculas polares. Para la realización de este ejercicio es importante tener en claro lo que es un material dieléctrico. Si bien un material dieléctrico es aquel material que nosotros conocemos como aislante, lo que es decir, no va a tener conductibilidad de electricidad. Se encuentra compuesto por moléculas tanto positivas como negativas, las cuales tendrán una orientación dispersa. El efecto que va a causar colocar un material dieléctrico entre las placas de un capacitor va a ser el aumento de la capacitancia. Dicho material eléctrico pudiera ser tanto ámbar como plástico o seda natural, entre muchos otros que se encuentran. Para evaluar la comprensión de la sección 24.5 se dicta el siguiente ejercicio. Un capacitor tiene cargas Q y menos Q en sus dos placas paralelas. Después intercepta un bloque de dieléctrico con constante dieléctrica igual a 3 en el espacio entre las placas, como se ilustra en la figura 24.21, la cual se añade en la parte de abajo. Ordene las siguientes magnitudes de campo eléctrico en orden decreciente. Número 1, el campo antes de insertar el dieléctrico. Número 2, el campo resultante después de haber insertado el dieléctrico. Número 3, el campo debido a las cargas ligadas. Comenzamos observando que nos habla de dos cargas, tanto Q como menos Q. Comenzamos dibujando Q, la cual va a tener una densidad de carga superficial positiva, y menos Q, la cual tendrá una densidad de carga superficial negativa. Entre ellas se va a formar un campo eléctrico que va a estar orientado de las cargas positivas hacia las cargas negativas. Posteriormente nos pide que se inserte un bloque dieléctrico con constante dieléctrica igual a 3, lo que nos va a dar como resultado un campo eléctrico igual a el campo eléctrico inicial y sobre la constante dieléctrica, lo que va a ser igual a magnitud del campo eléctrico inicial sobre la constante dieléctrica igual a magnitud del campo eléctrico inicial sobre 3.
Cuando introducimos el material dieléctrico entre las placas del capacitor, las moléculas de dicho material van a tender a alinearse, ya que, como lo vimos anteriormente, el campo eléctrico tiende a influir entre ellas. Mencionar que tanto la temperatura como la magnitud van a ser dos factores que se deben tomar en cuenta, ya que estos también afectan a las moléculas o a su alineación. En esta representación podemos notar que la alineación de las moléculas de dicho dieléctrico va a ser positiva y negativa de un lado. Es notorio que la carga negativa del dieléctrico o de la molécula del dieléctrico va a tender hacia el lado positivo, ya que, como lo vimos en las clases pasadas del profesor, las cargas desiguales tienden a atraerse. Siendo esto, la carga positiva del capacitor o de una de las columnas del capacitor va a tender a atraer a la carga negativa de una de las moléculas del dieléctrico. Y así sucesivamente con todas estas moléculas, al igual que de manera contraria. La carga negativa de la placa del capacitor va a tender a atraer a la carga positiva de la molécula del dieléctrico. Lo que estoy describiendo en estos momentos es la creación, o más bien la manera en que se genera un campo dentro del dieléctrico. Lo que vemos es que ya no solo hay un campo que es influyente, o más bien es propio del capacitor o de las placas del capacitor, sino que ahora también hay una formación de un campo eléctrico dentro del dieléctrico. Que se crea o que se induce en el dieléctrico se le conoce justamente así, campo eléctrico inducido, lo que nos da la magnitud del campo eléctrico inicial menos la magnitud del campo eléctrico inducido va a ser igual a la magnitud del campo eléctrico inicial sobre 3, que es la constante dieléctrica que se nos da en un principio. El campo eléctrico perteneciente al dieléctrico del que se hablaba en la diapositiva anterior tiende a ir en una dirección contraria. Sin embargo, también es demasiado pequeño, por lo que, aunque vaya en una dirección opuesta al campo eléctrico inicial de las dos placas del capacitor, este no podrá anularlas completamente. En la siguiente figura se representa cómo quedaría finalmente este campo eléctrico. En ella se puede apreciar cómo el resultante en el dieléctrico tiende a disminuir la magnitud. En representación de las líneas del campo, algunas de ellas siguen saliendo de la placa positiva o bien de la densidad de carga superficial positiva a la densidad de carga superficial negativa, mientras que algunas otras terminan en cargas inducidas en las cargas del dieléctrico. Como la magnitud del campo eléctrico inducido igual a 2 veces la magnitud del campo eléctrico inicial sobre la constante dieléctrica, que es 3. Y como conclusión, el orden sería: número 1, el campo antes de insertar el dieléctrico, que es el que vimos inicialmente. Este va a tener, va a tender a ser
el campo eléctrico igual al campo eléctrico original sobre la constante dieléctrica, que en este caso no las otorgó el ejercicio y es igual a 3. Como siguiente va a ser el número 3, el campo debido a las cargas ligadas, que también lo observamos en las diapositivas anteriores y fue explicado. Y como último elemento va a ser el número 2, el campo resultante después de haber insertado el dieléctrico, lo que nos da, como ya dijimos, un campo eléctrico inducido igual a 2 veces el campo eléctrico original sobre 3, que es la constante dieléctrica que nos fue otorgada. Por último, podemos decir que los capacitores tienden a la ocupación de almacenar energía. Estos son esenciales para circuitos electrónicos. Lo que es decir, y como ejemplo puedo dar que los capacitores son útiles para los equipos de audio y también se utilizan los capacitores para los ventiladores, es decir, un ventilador va a tener un capacitor exclusivo para funcionar.